última hora en el programa del profe Morales, que empezáramos allá por la medianoche del sábado. Esta es la hora que espero con más ganas, la hora de Noel Alejandro Leal, para saber qué ocurre en Venezuela y cómo eso repercute en toda nuestra América e incluso en el mundo. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos escuchan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, sé que estás al tanto de lo que ocurre no solo en Venezuela, sino también en el mundo. Y bueno, ya habrás visto que en mi país las cosas no están muy bien, que digamos. Nuestra ministra de Economía va a viajar a Estados Unidos para reunirse con la gente del FMI. La foto que quería el presidente Fernández con Biden no se va a poder dar porque Biden está saliendo de un COVID y Fernández necesitaba la foto. La economía en mi país es un desastre. Por ejemplo, California es la quinta economía del mundo. Sí. Es decir, nosotros sacamos a California de paquete de Estados Unidos, nos encontramos con eso, ¿no? Pero también nos encontramos en el caso de California con un grandísimo nivel de deuda. Sabe manejar muy bien su juego económico. Pero tú sabes que ese asunto en Argentina, al igual que Venezuela, tiene inmensas posibilidades por sí sola, ¿no? Tiene una gran capacidad de poder brindarle a su población respuestas reales, ¿no? Y respuestas que alcanzan aún más allá de lo que son las necesidades de su país. Y este tipo de asuntos, cuando lo vemos así por estados y la capacidad de producción de estos estados, vamos a intentar ponerlos también dentro de un ámbito más completo. Vamos a sacarle no solo lo económico, sino que vamos a verlo dentro del proceso político general. Tú sabes que yo estoy muy preocupado, y creo que todos deberíamos estar muy preocupados por la transformación global que estamos viviendo y hacia dónde nos lleva esa transformación global. Desde mi punto de vista, esta transformación global que estamos viviendo va en un proceso que va matando libertades. Y va matando libertades, en el caso de la mayoría de nuestros países, a través del proceso socialista. ¿Por qué es tan interesante ver este asunto de los estados? Vamos a aprovechar que trajimos a California a la conversación para poder ver cómo dentro de los Estados Unidos, dentro de esa República Federal, existen estas posibilidades donde los estados tengan una capacidad de desarrollo individual que abarca más allá de lo económico. Y ese desarrollo pasa a tener un gran concepto político e ideológico en este asunto. Tomamos precisamente California y vemos cómo esa economía poderosa, esa economía tan increíblemente atractiva que la coloca por sí sola en el quinto lugar en el mundo, está perdiendo influencia dentro del panorama de grandes empresas que se quieren alejar de la política que existe en California. Entonces vemos el caso vamos a tomar precisamente el caso de Elon Musk, que mueve sus operaciones a Texas. Y aquí, ¿qué encontramos? Encontramos un concepto ideológico que diferencia el esquema de California, y un estado que por tiempo se ve abocado hacia la tendencia demócrata, y un estado que es tradicionalmente republicano como Texas. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo Texas allí? ¿En qué se está convirtiendo Florida en la costa este como referente para mucha de la gente que vive en Nueva York? Estos dos estados, Texas y Florida, se están convirtiendo en unas islas dentro de la República de los Estados Unidos. Estas islas, a pesar del esquema federal, logran imponer una serie de políticas que resultan cada vez más atractivas a un sector de la población que se siente identificado con el respeto a sus libertades y con que se le dé valor a sus tradiciones y formas de vida. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Vemos cómo estos dos estados
se están convirtiendo en esas islas dentro de su propio país. Ahora vamos a buscar esto en el mundo y encontramos un país que se está volviendo una isla en Europa, que es Hungría. Lo que ha hecho Orbán en Hungría ha generado también un proceso que se escapa de esa propia isla, pero se mantiene allí. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Por qué Hungría de repente encontramos números que asombran? Casi el 40% de las propiedades residenciales del país están en manos de alemanes, austríacos, checos, que están saliendo de sus países y ven en Hungría esa isla donde encuentran respeto a sus familias, lógica para la producción, libertades que se respetan, y no está esa tormenta salvaje de la agenda progresista que simplemente viene deformando todo. Entonces vamos encontrando que esta isla, este país que se está convirtiendo en esta isla, se vuelve un imán, el mismo imán en el cual se transforma Texas, el mismo imán en el cual se transforma California, y el mismo imán que en su forma específica ha convertido el Brasil de Bolsonaro. Se vuelven lugares atractivos para la inversión y lugares atractivos para la vida, que es una cosa que es bien interesante, porque ahí es cuando cambiamos solo del hecho del crecimiento económico y nos encontramos con todo el espacio de lo que es un esquema ideológico, que es lo que te permite vivir. Un esquema donde reine y prive primero el sentido común y no la locura progresista. En nuestros países, en Latinoamérica, que ha sido tan increíblemente golpeada por todo el proceso revolucionario, la agenda progresista viene haciendo estragos en Argentina, en Chile, estragos realmente salvajes, ¿no? Y este avanzar, este nuevo impulso de la agenda progresista que estamos encontrando en Colombia, en esta entrada en esta presentación del nuevo Congreso que nace de las elecciones que trajeron a Petro, y encontramos a un diputado llegar en tacones porque él defiende la agenda LGTB, o encontramos a otro diputado que también se presentó en la inauguración del Congreso con una cerveza hecha de marihuana, unos zapatos hechos de marihuana, porque él es progresista y él cree que todo eso tiene que ser abierto y de ese tipo de mercado. Son procesos que van contaminando y desarmando sociedades. En el caso venezolano, nosotros siempre hablamos que todo este esquema que hemos denominado la revolución es una sola, y encontramos tanto los aspectos de dominación económica como los aspectos de dominación estricta de orden ideológico, vemos que el proceso de la agenda progresista no entró con esa fuerza. ¿Por qué? Porque ya el poder estaba allí, y eso, ya el poder estaba en manos del concepto revolucionario. Y esto es muy importante para poder entender cómo funciona toda esta maquinaria y a las velocidades y necesidades de cada país o región. En el caso argentino, en el caso chileno, en el caso español, mucha de la agenda progresista es la que ha venido debilitando las estructuras de gobierno, es la que la ha penetrado, ya ha logrado conseguir un nicho público electoral de gente profundamente estupidizada que acepta esa agenda como propia y la promueve, la establece y busca que esa agenda tenga maneras de trabajar. Y eso va desarticulando a la sociedad, desarticulando las instituciones, armando al país de un blindaje que impide reacciones democráticas para la vuelta del orden. Entonces, eso trae gobiernos que simplemente vienen a generar procesos que disuelven los países. En España lo tenemos muy claro con todo lo que es el gobierno franquista de Sánchez, que está de la mano con estructuras separatistas. En Chile lo estamos viendo muy claro y dolorosamente muy claro con todo el esquema del proceso de la constituyente chilena, de la Convención Constitucional chilena, y encontramos todas estas cantidades de cosas que han ido dentro del marco del proceso revolucionario que promueve el Foro de Sao Paulo, y encontramos la cantidad de similitudes que hay en la propuesta constituyente chilena con la constitución boliviana, todos estos esquemas plurinacionales que se están empezando a ver y que se luchan para una reforma en la constitución española. Es decir, toda es una estructura y es un libreto que está conocido para desarmar, haciendo cada vez más atractivas estas islas donde lo que se defiende básicamente es el sentido común,
y se respeta y se defienden las libertades que nos permiten vivir como sociedad. Precisamente Hungría, que estabas nombrando ahora, quiere que tenga menos poder el Parlamento Europeo. Exactamente. Hay una crisis, pero quieren frenar las competencias de la Unión Europea y fueron 130 votos a favor y 50 en contra. O sea que Por es eso es un que índice de que hay que tomar en cuenta. un, un índice que hay que tomar en cuenta y se basa en una respuesta que es fundamental, la única respuesta, quizás la respuesta fundamental, no es la única, pero sí es la respuesta fundamental para poder entender dónde está la manera de ponerle un freno a esta transformación nociva que estamos viviendo. En el caso de los países, la respuesta simplemente se llama nacionalismo. No hay otra respuesta. Y en este caso, Hungría, que pertenece a este holding que es la Comunidad Europea, vamos a entenderlo allí y vamos a pasarlo al concepto de la República Federal de los Estados Unidos. Vemos cómo estos estados se vuelven estas islas y cómo Hungría se está volviendo una isla dentro de Europa. Hay un acuerdo en la cual hay una cantidad de normas que se ven hoy en día, es como si Europa se estuviese extralimitando sobre esas normas y van en contra de lo que son las formas y culturas que quiere defender el Estado húngaro como tal. En el caso de Hungría hay un entendimiento de que todas esas normas que Europa quiere imponerle adicional van en contra de la fe católica. Y entonces eso ha logrado reunir a su población en defensa de la visión que mantiene el gobierno. La visión que mantiene el gobierno es esto, es un reinado del sentido común. Punto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es todo un proceso de transformación donde las libertades se van muriendo. Y ahora vamos a colocar un momento ese eje frente a lo que ya vivió Venezuela y cómo cada uno de estos experimentos en contra de las libertades ya Venezuela los ha vivido en cada una de estas formas. En Sri Lanka estamos viendo un proceso que depone el gobierno que destruyó lo que era Ceilán, un poder económico extraordinario en la zona y una sociedad que tenía una vida medianamente buena. Este proceso político que vivió Sri Lanka llevó a un caos donde hay hambre, donde hay total escasez de combustible, donde el país llegó al punto de ser ingobernable y ese mismo país se volcó sobre el Palacio de Gobierno y destituye al presidente. Este estado de crisis que está viviendo Sri Lanka, que es tan grande, permite ahora que comiencen todas las estructuras de control social tal como ya las vivió Venezuela. En este caso de manera directa a través del combustible. La persona en Sri Lanka, para poder tener acceso hoy al combustible, entra dentro de un esquema de identificación de crédito social en el cual el primer aporte es que tienes que estar vacunado. Entonces entras dentro de ese esquema para poder ir en pro del combustible. En Venezuela entramos en un esquema estrictamente de carácter político partidista, tienes que estar dentro de la plataforma Patria, tienes que tener el carnet de la Patria, y ese es el método de control de crédito social en el cual el gobierno chavista ha ido implementando. Pero vemos ese proceso dentro de Sri Lanka y vemos a la máquina del control de crédito social que es China, que ha ido estableciendo en sus distintas regiones métodos donde va probando con qué manera es más efectivo el control de la sociedad. En el caso de, ahora vamos a Ucrania, en Ucrania ya el experimento de ese proceso de crédito social existía y era tan amplio que incluía el pasaporte verde de la vacuna. Eso es un punto interesante para entender cómo cada una de estas cosas, y vamos en el caso de China, se ven expresadas a través de regiones, y en el caso mundial, Venezuela ha sido laboratorio de muchas de ellas y han ido quebrando a las libertades y generando que este país, la segunda reserva petrolera, la primera reserva petrolera del planeta, el país con el segundo complejo refinador más grande del mundo, esté sin combustible de manera real, sin oportunidades de tener respuesta inmediata, que este país se encuentre con problemas para poder traer a la capital con alimentos de índole agrícola hasta para la producción del mismo, porque no hay diésel, porque este país está viviendo este tipo de realidades cortesía de un proceso
de destrucción del aparato político, del aparato productivo de la nación, cortesía de la estructura socialista. Vemos cómo ese eje de control social se va aplicando en cada una de las maneras a distintos estratos en el mundo, bien sea en unos países a través de esquemas como la vacunación, en el caso de Chile van por la 5ª dosis, en esquemas como lo del combustible y la energía, lo que se va a vivir pronto en Alemania, con leyes que van haciendo que la gente tenga cada vez menos acceso a la energía y a través de leyes tener que acostumbrarse a pasar frío en el próximo invierno. Todo este tipo de cosas van en contra de la realidad de las libertades que ya el individuo ha ganado dentro de un esquema de desarrollo. ¿Por qué el esquema de desarrollo y por qué es tan importante entender que el individuo ha ido encontrando siempre respuestas ante esta realidad? La realidad que nos ofrece el mañana también tiene un costo difícil de manejar, que es el tema de la población. Nosotros encontramos que en estos estados islas, en estas situaciones, en estos lugares islas, vamos a poner el ejemplo de Florida y el ejemplo de de Hungría, encontramos que lo primero dentro de sus políticas es el respeto a la estructura de la familia. Dentro del respeto a la estructura de la familia está el respeto al derecho a la vida. Entonces se busca estimular más bien que sus ciudadanos se establezcan en familias y que sus ciudadanos generen hijos que hagan valer la identidad propia de su región o país. Y estos ciudadanos crezcan entendiendo que deben evadir el bombardeo ideológico que va transformando y que deben identificar lo malo de ese bombardeo ideológico de manera clara. Esto, señores, es socialismo. En el caso de Hungría, que vivió el proceso revolucionario de ambas versiones, la versión nacionalsocialista y la versión comunista del socialismo real, ellos tienen muy claro ese tipo de realidades y por eso defienden tanto su unidad territorial, defienden tanto sus esquemas culturales de su sociedad, defienden tanto a la familia y por lo tanto la libertad individual. Por eso es que ese eje es lo único que puede darle a nuestros países la respuesta. Al final, todo está dentro del marco del nacionalismo. Nacionalismo conformado por sociedad fuerte gracias a familias entendidas en su necesidad de individuos bien formados. Quien está haciendo también algo distinto es el presidente de Uruguay. La reunión del Mercosur fue no todo lo cordial que esperaba el presidente argentino. Uruguay está tratando de hacer vínculos comerciales con China. Cuando le dicen que tiene que hacerlo por el marco del Mercosur o no hacer, él dice que Uruguay va a avanzar, porque es la mejor manera de proteger a su nación, a su pueblo, abriéndose al mundo. Entonces él dice que después va a invitar a los países del Mercosur, pero si no quieren, Uruguay va a ir solo porque él tiene que pensar primero en Uruguay. Así es. Y es ese pensar en tu país. En el caso del Mercosur, Mercosur tiene varias heridas de muerte, ¿no? La principal es que está Fernández, los dos Fernández. Presidente pro tempore. ¿Perdona? Presidente pro tempore del Mercosur, para colmo. Para más. Entonces, están ese eje que es nocivo para Argentina y por supuesto es nocivo para el Mercosur. El Mercosur tiene un atractivo adicional, otra herida mortal, que es el hecho de que Brasil mantiene un proceso de negociaciones directas con los dos grandes monstruos de este mercado no occidental, que es China y Rusia a través del BRICS, lo cual le abre a Brasil un entendimiento de manera directa por encima de las obligaciones o parámetros del Mercosur. Entonces, por eso entiende muy bien Uruguay su necesidad de avance. También el concepto que está muy claro de por qué no puede avanzar el Mercosur en ningún sentido está allí. Brasil tiene un concepto contrario al del Foro de Sao Paulo. Paraguay tiene un concepto contrario al del Foro de Sao Paulo. Uruguay tiene un concepto contrario al del Foro de Sao Paulo. Estos tres países que son, nada más faltaría Argentina como eje de la fundación original del Mercosur,
no quieren participar en ninguno de los inventos donde Argentina busque favores que no va a poder rendir en ningún tipo de acuerdo comercial. Por eso los acuerdos Mercosur-Europa no cuajan, porque la realidad que está viviendo Argentina, en el proceso de destrucción que está viviendo tan grande, rompe barreras de la lógica. Esas barreras de la lógica recuerdan mucho todo lo que decía Chávez y recuerdan mucho lo que decía Fidel. Esta semana Fernández estaba hablando de que Argentina tiene capacidad de alimento para exportar cualquier cantidad de cosas mientras las góndolas en los supermercados están vacías. Vamos 60 años atrás y recordamos a Fidel diciendo que toda la bahía del malecón de Cuba se iba a llenar de leche y miel, que todo lo que iba a producir Cuba iba a dar alimento a toda la América. Si hablamos de lo que hizo Chávez con nuestra producción agrícola, cómo puso a este país a comer de la basura, encontramos ese mismo eje revolucionario. Sí, lo primero que hacen es prometer cosas incumplibles o ponerse en contra del campo, como hace Alberto Fernández, que quiere enfrentar al campo con la gente. Pero cualquier individuo con medio dedo de frente sabe que sin campo no hay Argentina. ¿No? Y es una cosa que es tan básica y por eso cualquier individuo lo sabe. Y todos los individuos tenemos conciencia de lo fundamental que son los distintos sectores de la sociedad para la generación de país. Por eso es que el socialismo lo primero que busca es generar una guerra de clases. En el esquema tradicional socialista, la guerra de clases es fundamental para la distorsión social. Hoy la distorsión, debido precisamente a esa evolución de cómo siempre la sociedad va superando los problemas. Tú sabes que es bien interesante, vamos a colocarlo desde el punto de vista histórico de estos dos fenómenos, ¿no? De ese fenómeno de cómo la sociedad va superando los esquemas de ideólogos que plantean cosas absolutamente equivocadas y cómo nos vamos a enfrentar a esto que estábamos conversando hace rato de el mañana y la población. Marx insistía que el proceso capitalista iba a fallar. El capital es nocivo, todo esto se va a la porquería y no le daba al mundo posibilidades. El asunto es que el mundo ha crecido, el mundo se ha desarrollado, las sociedades han conseguido espacios de libertad gracias precisamente al capital, gracias precisamente a la libertad. Entonces vamos a tener este punto. Malthus nos decía en su esquema de desarrollo que no iba a haber alimento para la población a finales de 1800, listo, ya no va a haber comida. Todo el mundo se va a morir porque no hay. Pero los procesos de la revolución industrial trajeron la posibilidad del desarrollo de cultivos de manera más amplia y por supuesto esa respuesta que le dio el hombre a sus necesidades trajo el hecho de que hoy hay muchísimo más alimento, una capacidad de producción de alimentos que supera las necesidades de la población mundial. Esto es bien interesante entenderlo y hacerse las preguntas de por qué entonces hay hambre en el mundo, qué es lo que pasa, cuánto se está desperdiciando, qué no se comercializa, dónde están las cadenas de alimentos fallando, qué es lo que pasa, porque hay países tan subdesarrollados que no pueden cumplir el mínimo teniendo potenciales extraordinarios, bien sea en esquemas mineros, bien sea en costas. Porque cada uno de los países o regiones tiene maneras específicas de cómo responder a mayor o menor riqueza, pero siempre para responder lo suficiente para traer una serie de beneficios a sus poblaciones. Lo cierto es que hoy existe una capacidad de producción de alimentos que supera por mucho las necesidades de la población mundial. Y todavía podemos seguir explotándolo muchísimo más. ¿Dónde está el problema y dónde quizás la tesis de Malthus del problema de la población y lo que se vive está en el mañana? Y ahí vamos a acercarnos de nuevo a ese esquema de lo que buscan las islas, estos estados islas, y la respuesta que quieren dar. Y la respuesta se vuelve también en un esquema nacionalista y es muy importante para los que nos escuchan, para los venezolanos que nos escuchan, ver cada una de estas cosas siempre pensando en Venezuela, siempre pensando, y en el caso de Argentina, siempre pensando en ese poder del campo, ¿no? en ese poder energético que tienen nuestros países, en esa capacidad tan increíble de respuesta que tiene nuestra tierra, que simplemente supera las expectativas de cualquier otro de esos países que estábamos, sobre todo en lo que es el África o el sudoeste asiático, que tienen tantas dificultades, pues. Entonces vamos a colocar
ese esquema de qué es lo que buscan estas islas. ¿Qué buscan estas islas? Cada vez que la sociedad se incorpore a trabajos, a estructuras de desarrollo laboral que hagan que crezca el Estado, que la gente se incorpore más hacia producción agrícola, que la gente se incorpore más hacia esquemas de manufactura. Porque el futuro nos ofrece un gran problema, una gran cantidad de mano de obra que no va a tener posibilidades de acceso al trabajo. Y ahí es en donde viene. Entonces vamos a tener una población que no tiene acceso al trabajo, que no tiene necesidad de trabajar. Necesidad de trabajar. Por eso entran todas estas tesis adicionales de colocar un salario mínimo mundial, colocar un ingreso directo a una gran cantidad de personas. Y se están empezando a hacer esos experimentos en el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente vamos hacia un mundo donde, por no hacer lo correcto, lo que están haciendo es este tipo de islas, donde buscamos el que la población tenga acceso al trabajo. Se va buscando un mundo donde la población es desplazada por la estructura de la automatización. Y eso va matando la esperanza y va matando al individuo. El individuo sin esperanza no sueña con tener su familia y, por supuesto, menos tiene interés de que la sociedad como tal funcione o que una nación tenga razón y fuerza de vida. Es tan importante contrastar cada uno de estos esquemas dentro del elemento ideológico de lo que estamos viviendo y entenderlo desde el punto de vista de las posibilidades de nuestras naciones para poderle dar respuesta real a este caos global. Es vital que cada uno de los ciudadanos de nuestros países empiecen a pensar en ese entorno directo para darse cuenta que la respuesta está allí y que la respuesta está en su país, en su tierra para desarrollarla. Cada uno tenemos que empezar a visualizar de nuevo esa magia de lo que representa cada uno de nuestros países y darnos cuenta de las posibilidades, de lo que somos cuando trabajamos de manera correcta, cuando nos encontramos esa cantidad de venezolanos, esa diáspora inmensa de venezolanos que sí mantienen en el alto el nombre de Venezuela, que sí están tomando conocimientos, tomando experiencias, entendiendo distintas maneras de ver el mundo. Cuando todo eso lo pones a funcionar bajo esta mágica tierra, trabajando en pro de esta tierra, trabajando en pro de generar nación, tú vas a tener respuesta a cada una de estas cosas que simplemente están acabando hoy con la humanidad. Vas a tener respuesta y vas a poder hacer de tu país esa isla. ¿Qué pasa si esas islas se empiezan a interconectar, a identificar? Más allá de acuerdos tipo BRICS, más allá de acuerdos tipo Mercosur o acuerdos tipo Unión Europea, sino entendiendo la importancia de los valores lógicos de la vida. Allí nosotros vamos a ir encontrando una respuesta que va a darle muchísima oportunidad a esa parte buena que tenemos todos y con la cual nos tenemos que encontrar. Porque hoy lo que estamos viviendo simplemente nos amenaza, nos destruye como familia, como sociedad y como nación. Tenemos que encontrar cada uno de estos reflejos y entonces es bien importante eso que estás haciendo. Te escucho los dedos sobre las teclas, buscando cosas que nos hacen encontrarnos con los modelos que están funcionando, identificando a la sociedad con su nación, al individuo con el respeto a su familia y encontrar allí esa posibilidad real de generar, de recuperar nuestros países y construir naciones. Noel, ¿qué significa el restablecimiento de relaciones entre Aruba y Venezuela? Deportaciones. Lo que busca Aruba en lo próximo inmediato es facilitar el hecho de devolver inmigración ilegal, deportar cualquier cantidad de venezolanos que han llegado no solo a Aruba, Aruba, Curazao, Bonaire, que llegaron en embarcaciones de cualquier tipo, pues. Para ellos son una carga que han decidido no soportar más. Entonces, dentro de ese esquema está que agilizar el restablecimiento de relaciones, lo que busca es eso, agilizar las deportaciones. Eso es bien interesante porque estos esquemas que el chavismo ha ido generando de regreso a la patria y colocar unos vuelos que vienen técnicamente vacíos y hacen un teatro,
ahora sí tendrían una carga, ¿no? Tendrían una carga porque son los países que están buscando con desespero salir de la inmigración ilegal, sobre todo la que le ha traído problemas, ¿no? Lo que les genera tanto carga social o como han tenido problemas que tienen que ver con orden público y delincuencia. Claro. Entonces, este entendimiento de relaciones no es una cosa bonita o es el hecho de te voy a reconocer por fin, sino es la necesidad propia de poder deportar de manera más efectiva. Claro, parece que ahora, este jueves pasado, circuló la versión de que Aruba finalmente eliminó las restricciones aéreas con Venezuela. Señaló que la eliminación no necesariamente implicaba la reapertura plena de fronteras. Exacto. ¿Por qué? Porque la primera parte, lo que le interesa a estas islas es salir, es repatriar gente. Lo vital para ellas es hoy repatriar gente. El asunto de todo lo que significaba antes Venezuela para las islas, que eran millones y millones y millones en turismo y comercio, por supuesto, la realidad del tiempo no da posibilidad de que se desarrolle de manera regular. Entonces, esta reapertura, este encuentro, pues lleva una serie de pautas que, por supuesto, vendrán impuestas desde Holanda para que sea posible este espacio, pues, de, de, de entendimiento de nuevo de Venezuela con las islas, con las Antillas holandesas, lo que fueron las Antillas holandesas. Venezuela ofrece petróleo a España y a Europa si levantan las sanciones a Maduro y a toda su gente. ¿Qué puede pasar? Y si pagan por No, no, por adelantado, supuesto, no, 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 eso adelantado. sí, pago por adelantado, pues no se van a llevar nada. Pero lo único que dijo Diosdado, que me pareció totalmente correcto, están negociando con un presidente que no reconocen. Exactamente. Exactamente eso. Y ese tema, eso específico del pago por adelantado, lo tratamos nosotros ya hace como 3 meses. Y lo decíamos en torno proyectando, cuando esto suceda van a exigir pago por adelantado. Bueno, la realidad está ahí. Este, sí, porque dentro de ese esquema y todo marca ese espacio. El negocio como tal, como lo habíamos dicho, y por qué viene la exigencia de pago adelantado, era porque muchos países y muchas empresas de estos países empezaron a hacer los locos de, ok, me vendiste el petróleo, pero no te puedo pagar porque tú tienes una serie de sanciones dentro del mercado y esto imposibilita de que mi empresa no puede quedar con esta marca. Y hay cualquier cantidad de deuda que muchas se está perdiendo porque viene el nuevo concepto de una triangulación distinta. Si yo te di el petróleo, ahora tú págame con un factor político a través de lobby en los parlamentos de cada uno de estos países para ir consiguiendo el reconocimiento y así facilitamos otro tipo de negociaciones. Pero ahí viene la penalización. La gracia es que ahora el chavismo puede penalizar. ¿Por qué? Porque el mundo está ávido de energía, ávido de combustible, ávido de petróleo y Venezuela nada en petróleo. Este, eh, el mismo hecho, estás negociando con un presidente que no reconoce. Cada vez el chavismo está disfrutando más de esa situación. Por eso es que mantienen al guiado allí. Están disfrutando del hecho de poder, frente al caos y las necesidades de energía que está viviendo el mundo, en específico Europa, él juega con ese revanchismo, esta oportunidad de hacerte sentir, de que tengas que hasta negociar de manera sucia. Tú como país, como principal potencia que reconoce y juzga, tienes hasta que negociar de manera sucia, porque no puedes reconocerme, porque no puedes hacer tal cosa. Todo este tipo de cosas siempre lo ha disfrutado estos tipos de gobierno. Durante años lo ha disfrutado Cuba, durante años la disfrutó la misma Unión Soviética, gritando por un lado y teniendo que recibir alimentos bajo el gobierno de Jimmy Carter para poder solucionar problemas de hambre. Son realidades que no son nuevas. Y la ministra de Energía y Petróleo de Kenia está en Venezuela para estrechar lazos de cooperación. Lazos de cooperación, todos nos estamos reincorporando. En el caso
de Kenia y este eje de países africanos, hay un común que es muy importante entender, que es el asunto de las tierras raras, lo que es coltán, lo que son hasta pasando de tierras raras a piedras preciosas, lo que es diamantes. Y hay una cantidad de cosas allí que esta gente tiene que manejar de una manera, como lo han venido manejando, de una manera discreta, oculta e increíblemente dañina en cuanto a lo que es la minería, el desastre ecológico que están causando, el cual cada día es impresionante, e increíblemente dañina en el proceso de envejecimiento de toda esa sociedad que se ve vinculada a este tipo de acciones, donde lo que menos brilla es la ley, lo que menos brilla es la justicia, todo es oscuro, todo es un negocio muy sucio que no le trae ningún tipo de beneficio a los países. Kenia y esta serie de países africanos tienen un poder minero extraordinario que le hubiese dado tranquilidad real a sus sociedades y buscar a los procesos de primero pacificar, detener los problemas de las guerrillas, darle forma real e institucional a cada uno de esos países. Tienen el capital para poder hacerlo, pero se les hace imposible frente a la realidad política que viven. Entonces este tipo de uniones son casi que naturales. El martes pasado el gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra del tráfico de personas, junto a otros 19 países como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia, Bielorrusia. Y de las 3 naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela, porque señalan que no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo. No solo ningún esfuerzo, se estimula. El tráfico de personas se queda como una cifra casi que marginal dentro del gran desangrar humano que vive Venezuela. Este éxodo impresionante que rompe récords históricos, simplemente cuando encontramos, esto es casi que un común denominador en los países que entran en este tipo de crisis, ¿no? Cada vez que un país entra en una crisis formal de destrucción de su aparato económico, entra en una crisis política de persecución a sus sociedades, por supuesto, se abre un nexo, se abre una brecha que dentro de ella se aprovecha gente muy mala para ese tipo de comercio, de ese crimen, por eso no tiene otro nombre que crimen. En el caso de Venezuela, una de las tantas aristas que el proceso revolucionario ha ido estimulando. Hay un informe de una ONG, Fundaredes, que dice que las bandas criminales de Venezuela adoptan el sistema de guerrilla colombiana. Hace un especial énfasis en los estados de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, con un incremento de la actividad delictiva. Creo que eso es una tortura que tiene casi toda América Latina, ¿no? Sí, una tortura que tiene casi toda América Latina, que Venezuela no la tenía en realidad. El proceso chavista, por supuesto, la activó de manera muy clara, a través primero de ir alimentando colectivos armados, de ir alimentando y colocando bandas armadas a funcionar bajo los esquemas de zonas de paz, estimulando a través de ir debilitando la estructura de la Fuerza Armada, un comercio dentro de la Fuerza Armada que trajo la venta y la donación de armamento militar a este tipo de organizaciones. Por eso es que siempre hablamos cuando hablamos de Venezuela como Estado fallido, debemos reafirmar que entre las distintas realidades que vive Venezuela es que muchas de estas bandas armadas ejercen soberanía a tal nivel que el Estado no puede llegar a las zonas donde ellos están sin disparar un solo tiro. Simplemente está claro, tú no entras de aquí para acá, no pasas. Y eso es algo que se ha vuelto ley. Si eso se vive en Caracas, ¿qué podemos esperar de lo que está sucediendo en el interior del país? ¿Qué podemos esperar sobre lo que está sucediendo a través de las mafias mineras? Mafias mineras que sí, por supuesto, trabajan bajo los esquemas de la guerrilla. La guerrilla va, toma un territorio y ejerce su ley. Lo mismo hacen estas bandas militares, estas bandas criminales, fíjate que es el mismo esquema.
aquí se le denominó de manera institucional zonas de paz. Estas zonas de paz son las bandas criminales quienes ejercen el control de esa población. Y la población no le queda más que aceptar. Sí, sí, no hay otra. No, es que llega con la bendición directa del gobierno. No es que ni siquiera en el caso particular de Venezuela es distinto al esquema de lo que vive la favela cercana a Río de Janeiro. Allá las favelas tienen el control a sangre y fuego. Establecen el control a sangre y fuego a nivel de dispararles con fusiles de altísima potencia a helicópteros del ejército. Y así mantienen el control de esas zonas. Aquí no, aquí el control fue directamente otorgado por parte del gobierno. Directamente. Un gobierno que ahora promulga una ley para atraer inversiones. Quiere hacer zonas de desarrollo con miras a promover inversiones en varios estados costeros de Venezuela, la paradisíaca isla de la Tortuga. Y turismo. Vamos a verlo en las dos partes. ¿Qué es lo que busca el chavismo allí? El mismo esquema que mantiene la estructura de desarrollo china. Zonas económicas especiales, zonas distintas donde tú tienes ciertos atractivos, ciertas liberaciones impositivas, ciertos beneficios de otro tipo, para que desarrolles en esa zona un tipo de comercio o producción específica. Entonces, lo que busca es replicar este esquema donde no se otorga la libertad para el desarrollo, y más teniendo el país todas las posibilidades para hacerlo, sino que yo te voy tutelando tus libertades a través de un esquema de control de cualquier tipo, ¿no? Esos son los que buscan estas zonas de económicas especiales y no buscan el desarrollo de una nación, ¿no? Lo que buscan es poder mantener un esquema de chantaje en zonas específicas. En el caso de lo que se va a vivir en la Tortuga, y esto es una cosa que es bien interesante, porque el venezolano que está acostumbrado a que el chavismo todo es inconcluso, no entiende esa parte de cómo funciona este atractivo, que es un atractivo no solo para el consumo del chavismo, es un atractivo que va más allá. Para entender lo que se va a hacer en la Tortuga hay que pensar mucho en lo que es Varadero en Cuba, una zona donde el cubano simplemente no existe. Eso no existe sino para brindar servicio al turista. Eso es lo que va a hacer la Tortuga. Da muchísimo dolor que se tome la isla de la Tortuga porque también hay una cantidad de realidades. Nosotros tenemos la isla de Margarita. La isla de Margarita es muchísimo más grande que la Tortuga. Es una isla que ya tiene una infraestructura y que a pesar de contar con esa infraestructura enfrenta constantemente los problemas de electricidad y enfrenta el principal problema que es agua. La Tortuga no tiene agua potable. La Tortuga simplemente no cuenta con eso, igual que no cuenta con eso nuestra isla de Coche y nuestra isla de Cubagua. No tienen. Dependen de que les llegue agua por distintas vías a estas islas. Desarrollar turísticamente la Tortuga es viable, por supuesto. Llevarla a niveles de hoteles de primer mundo con todo el lujo posible es hasta absolutamente lógico. El asunto es, ¿por qué no se hace eso en Margarita? Porque Margarita tiene todas y cada una de las posibilidades y no tenemos que ir a destrozar el esquema ecológico de lo que significa la Tortuga. ¿Por qué no desarrollamos de manera correcta una isla que tiene tanto para dar, tanta magia, que tiene Margarita es una belleza, ¿no? Y mantenemos ese refugio idílico extraordinario que es la Tortuga a salvo. Ese es el problema que yo tengo. Allí van a desovar todos los años tortugas. Hay aves migratorias que hacen escala allí. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Alguien piensa en eso? Como piensa siempre el proceso ecológico socialista. Piensa en cualquier pendejada menos en la realidad. Piensa en cualquier estupidez menos en el daño que hacen de verdad. Por eso es que si algo tiene este proceso socialista en el cual
todas las agencias ecológicas internacionales callan, es su capacidad de destrucción, de contaminación, de generar caos. Tan sencillo como eso. Nosotros tenemos un paraíso increíble que es la isla de Margarita, que tiene todas las posibilidades de desarrollo y que cuenta con una infraestructura para poderse hacer. No hay razón alguna que no sea hoy un inmenso negocio depredador, increíblemente asqueroso, pues, porque no tienes que pagar por terrenos que no sean de nadie, no tienes que hacer sociedades con ningún promotor nacional, simplemente vas a hacer lo mismo que hizo Cuba con Varadero. Y la oportunidad de la necesaria inversión en la isla de Margarita, de hacer que Margarita vuelva a brillar como esa perla del Caribe, como ese espacio increíble, porque si hay algo, tú sabes que hay una cosa que identifica todo lo que se ha hecho mal en Venezuela con respecto al turismo, es el lema que tenía la Corporación Venezolana de Turismo durante años en Venezuela. El lema de Venezuela decía, el secreto mejor guardado del Caribe. ¿Y por qué teníamos que guardar el secreto de toda esta magia? Si la gracia de lo que tiene Venezuela en cada uno de los sentidos de lo que significa turismo se pierde de vista. Esa increíble industria sin chimenea que es el turismo es una máquina de no solo el poder económico, sino se convierte en ese pasaporte de lo que es Venezuela, una tarjeta de presentación única. En el caso particular de la tortuga, mantenerla como un refugio ecológico sería lo ideal. Lo cierto es que mientras el proceso revolucionario esté, cualquier cosa correcta no se llevará a cabo. Lo que se lleva a cabo son esquemas de destrucción, aunque puedan, en este caso, generar algún tipo de atractivo futuro y hasta lógico para muchos. No lo es. Tenemos muchísimo más por explotar que tiene una estructura, una infraestructura y una vocación natural hacia el turismo y el desarrollo. ¿Y cómo se explica entonces que quieran destruir una isla que es tan importante, hablando desde el punto de vista de la ecología, y no desarrollen la otra? Por eso, porque es este negocio. Recuerda que la isla de la Tortuga no tiene propiedades privadas, no tiene propiedad horizontal, no tiene nada de esto. En cambio, la isla de Margarita sí se ha desarrollado como una isla normal, las propiedades existen y tiene ciertos esquemas que generarían incomodidades para lo que se busca. Lo que se busca es un espacio como Varadero. No existe dentro del país, no existe para el resto del país, nada más existe para este turismo de gran lujo. Forma parte de viejos esquemas hay que tener en cuenta eso para poderlo comprender dentro de la mentalidad del chavismo, porque no es una mentalidad para el desarrollo del país, es una mentalidad para poder mantener control sobre el negocio, para poder esclavizar, para que la gente sienta miedo, el que trabaja allí tiene el beneficio de trabajar allí. Ten cuidado. Todo este tipo de cosas van generando un quiebre social, un quiebre psicológico. Cada una de estas cosas están muy bien pensadas. En cambio, hacerlo dentro del desarrollo natural de lo que es la isla de Margarita, cómo funciona la estructura turística de la isla de Margarita, dentro de los esquemas ya establecidos, es contrario a la visión de colocar desde cero este tipo de esquemas de control, porque simplemente dentro del proceso de destrucción jamás pierde la estructura socialista el control de la población. Gracias a todo lo que nos contás cada semana, descubrí lo que pasa en el Darién. Y cada vez que uno investiga un poquito, los informes son espantosos de lo que está pasando esa gente que atraviesa esa selva. Es realmente cruel. Y a nadie le importa esto. ¿Perdona? Que no les importa esto. No les importa nada. ¿Qué les va a importar la gente que se va, no? Pero es aterrador leerlo. Es horrendo. Y hay algo que es muy importante recordar siempre con este tipo de situaciones. Están huyendo de Venezuela, la primera reserva petrolera del planeta, un país donde se escupe una semilla y nace una mata, un país con todas esas bondades que estábamos hablando del turismo, estamos hablando de un país que tiene unas capacidades energéticas increíbles, que va mucho más allá del petróleo, que tiene una capacidad hidroeléctrica impresionante, un país muy fácil de interconectar, un país sin conflictos internos. Aquí alimentar un esquema de plurinacionalidad y cada uno de estos esquemas
que se buscaron imponer a través están en el librito ridículo reseñado, y es una de las cosas que uno más rechaza, pero lejos de los avances increíbles de destrucción a los cuales se van a someter a Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia. Lo cierto de esto es que Venezuela tiene muchísimas posibilidades de mantenerse sólida comunidad territorial, y este desangrar, esta herida que genera el proceso revolucionario es tan profunda. El Darién es esa huella de dolor, de terror. Tú sabes que antes de ayer me llega un video de un bote hecho con chapas llegando a las costas de la Florida, y entonces yo estoy esperando que conversen con los tipos. Yo digo, ¿será que ya logró llegar algún venezolano en balsa a las costas de la Florida? No, eran un grupo de cubanos, ¿no? Pero la locura de lo que se está viviendo hoy, esa necesidad que hace que se expongan a algo como el Darién, es ese mismo reflejo, esa misma necesidad de los cubanos tomando el estrecho de la Florida, someterse a una locura impresionante debido a la increíble desesperación que se está viviendo. Mientras tanto, este jueves en Venezuela estaban haciendo un acto de abanderamiento de la delegación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que van a representar en los Juegos Army Games 2022 a Venezuela. Sí. El mes que viene ya. Nosotros hablamos ya sobre todo lo que va a ser, lo que viene a jugarse aquí, lo que se va a hacer aquí, como decíamos al principio, viene en el esquema de tiro, estructura de francotirador y todo lo demás. Estos juegos rusos ya tienen un buen tiempo, y como comentamos la otra vez, Venezuela tiene rato participando y hasta ha obtenido clasificaciones interesantes en el arma de tanques. Va a estar Laos, Bielorrusia, Bangladesh, Uzbekistán, Mali, Vietnam, Rusia, Venezuela. Bueno, buena gente compitiendo en los Army Games. Tú sabes que todas estas cosas tienen una lógica, y esta lógica tiene cosas que preocupan mucho más allá. Volviendo al tema de Rusia, sin soltar el tema de Rusia y enfocándolo hacia el proceso de la guerra, ahorita encontramos como un acuerdo, gracias a Turquía, porque Turquía es en este control del Mar Negro, el trigo ucraniano va a poder llegar de nuevo a los mercados, en específico al mercado turco. Entonces la gente se genera una duda, bueno, pero Erdogan está peleado con Putin, somos enemigos, Erdogan es OTAN, son aliados en esta reunión de una expansión del BRICS. Y la respuesta está claro en cómo entender ese tipo de relaciones. La respuesta está en entender que todo lo que sea contra Occidente los hace aliados, y se detiene cuando se enfrentan a sus ambiciones. Pero mientras todo sea en contra de Occidente, eso les da la oportunidad de aliarse. Eso es muy interesante entenderlo dentro de lo que somos hoy en Venezuela. Somos cabeza de playa en una guerra multidimensional contra Occidente. Que estos juegos se vengan a celebrar aquí, en continente americano, en Venezuela, es un mensaje muy, muy duro y contundente dentro de esa guerra multidimensional. Pero hay cosas que me dan esperanza. Este jueves pasado, Guaidó dijo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre para poder enfrentarlas, y que Maduro es un dictador. Por eso es que uno siempre llama la cosa por su nombre y se refiere al guiado como el guiado. No hay más nada, es la nada. Pero es que nadie le dice, no pongas esto. No, sí se lo... Mira, quizá, es difícil, ¿no? Es difícil cuando uno ve el entorno político que rodea al guiado, ¿no? Pero el asunto es que más bien le dicen, hazlo. Nunca le digas tirano, dile dictador, porque es algo muy, muy importante entenderlo. Una dictadura... Pero si no es dictador, es un método formal. Es tirano. Por eso, una dictadura es un método formal, legítimo de gobierno. Guste o no guste, es un método de gobierno que puede tener los mecanismos para poder desmontarlo dentro de los esquemas naturales del entendimiento de lo que es la constitucionalidad moderna. Una tiranía no. Punto. Entonces calificar como tiranía obliga
a un despertar distinto, un entendimiento distinto de la realidad. Si se entiende realmente la diferencia entre tiranía y dictadura, si se entiende lo que estamos viviendo, que es una tiranía comunista, y se entiende la necesidad de llegar a un establecimiento del orden que será vías fácticas. Y eso no tiene otro nombre que dictadura. Claro, porque él dice que caer en eufemismos, llamándolo líder, dirigente o mandatario, solo hace que los venezolanos sufran más. Entonces hay que decirle lo que no es, dictador. Y sufren menos. Sufrimos más. Y sufrimos más. No me cierra. De verdad, Jenny, lo que nos ha tocado vivir a Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con la representación política, es una de las cosas que ha ayudado más a esta diáspora. ¿Por qué? Porque la gente se enfrenta a un quiebre de la esperanza cuando lo que te dicen como respuesta de país es esta serie de payasos. Te cuento algo chiquito. Estábamos esta semana esperando en la clínica y una señora nos escucha hablar y reconoce la voz del profe Morales. Y dice que es venezolana y que no se pierde, a María Clara, que nos está escuchando, no se pierde una sola entrevista tuya, porque escuchándote tiene esperanzas. Gracias. Gracias. Un abrazo fuerte desde casa. Te agradezco tanto que estés siempre con nosotros y nos hagas amar tu tierra. ¿Te esperamos la próxima semana? No, si Dios quiere, la próxima semana nos encontramos aquí. Buenos días y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela!